Usted es uno de los escritores infantiles, escritores para niños, que mejor conecta con su público. ¿A qué cree que se debe esa sintonía? Tal vez al hecho de que usted ha convertido el libro en una especie de cofre del tesoro del que el niño puede sacar esas riquezas. Bueno, lo intento al menos. Me halaga que me digas que conecto bien con los niños. Creo que sí, la verdad es que puedo alardear de ello o estar orgulloso de ello, pero es porque hablo mucho con ellos. La verdad es que hablo mucho con los niños, no solo a través de mis libros, sino luego en los colegios. Y entonces, claro que sí, el libro yo pienso que debe ser un cofre del tesoro, pero incluso yo diría que debe ser como una especie de ruta, de aventura, de viaje, hasta encontrar ese tesoro, ¿no? El libro tiene mucho de viaje y el libro para niños tiene que tener mucho de aventura, y hasta que él encuentre ese cofre del tesoro, que incluso también podríamos decir que además de cofre del tesoro debía ser una caja de música, porque yo estoy convencido que toda literatura debe sonar, toda, en general, sin adjetivos de infantil, adulta y demás, pero especialmente aquella que va dirigida a los niños, ¿no? El niño tiene un oído especial para lo que le cuentas, por eso empezamos contándoles cuentos a los niños, y por lo tanto sí que debe ser, todo libro para niños debe ser un cofre del tesoro, y yo diría también que una caja mágica de música donde le suenen historias, donde le suenen melodías, pero que él la descubra, ¿eh? Para mí es importante el descubrimiento del niño de esa caja, de ese tesoro, a través de ese viaje en el cual se embarca por las páginas de un libro, ¿no? Creo que todo es aventura. ¿Es fácil seducir hoy día a los niños con la palabra cuando la imagen tiene tanta importancia en el Yo creo mundo que de sí, hoy? yo creo que sí. La fuerza de la palabra es tremenda. Yo lo veo mucho con los niños, porque claro, yo escribo para niños, pero yo siempre he dicho que mejor que decir escribir para niños sería escribir con los niños. Yo siempre digo que escribo con los niños y creo que eso es fundamental, escribir con ellos, ¿no? Estar con ellos inventándote historias, bien poniéndolas en un libro o bien hablando de tú a tú, como hago cuando voy en los encuentros de autor a los colegios, ¿no? Y yo me he dado cuenta que la fascinación de la palabra es impresionante, desde los más pequeñitos hasta los mayores. Cuando ellos están cazados por la palabra, la fascinación es muy superior a la imagen, muy superior. Lo que ocurre es que ahí está la habilidad del escritor y del narrador, ¿no? En abrirles el oído sensitivo. Todos tenemos un oído, no sé cómo llamarlo, cognoscitivo, de enterarnos de las cosas, y otro oído sensible, un oído sentimental y sensitivo. Al niño hay que acudir a ese oído sensitivo. A los niños pequeños, cuando nos piden contarles un cuento en todas las culturas del mundo, cuando los niños se van a la cama, todos piden que les cuenten un cuento. ¿Por qué esa magia del cuento antes de dormir? Es porque están abiertos con esos oídos sensitivos para que nosotros le demos una palabra también sensitiva. Esa es la única manera de que la palabra sea eficaz o sea eficiente es que al mismo tiempo sea sentimental, sea sensible para el niño. Por lo tanto, cuando eso se produce, yo sigo creyendo que es más eficaz que la imagen y tiene más tirón que la imagen. ¿Y qué se produce en esos encuentros con los niños en los colegios? Sí. ¿Qué puede decir un escritor acerca de su obra? ¿Es ayudarles a interpretarla, ayudar a...? No tanto. Yo diría, yo siempre les suelo decir a los niños que cuando voy a un colegio, a un grupo de niños a los que no he visto, les empiezo diciendo que es mentira que no nos conocemos. Ya nos conocíamos, ¿no? Ellos se quedan un poquito asombrados. Nos conocíamos desde el mismo momento que ellos abrieron las páginas de mi libro y empezaron la aventura de la lectura, porque cuando yo empecé a escribir ya estaba pensando en ellos y ya estaba hablando con ellos. Es decir, no es más que una continuación de una conversación. Una conversación que empezó cuando yo escribía, continuó cuando ellos me leyeron y ahora se cierra en ese tú a tú, en ese cambio de impresiones de la charla allí con ellos, ¿no? No, los niños, es al revés, son los que ellos te descubren claves y cosas que tú a veces no habías pensado ni remotamente que estaban en el libro. Eso es fascinante. Por eso siempre digo yo que aprendo más de ellos que ellos de mí, ¿no? Entonces las preguntas y las intervenciones son de Mario. Yo tengo una reciente de una niña de 11 añitos, no te lo pierdas, en que muy seria, porque además se nota enseguida cuando la pregunta proviene de ellos mismos o cuando proviene la pregunta o la intervención o
o la opinión o proviene de que alguien le ha soplado al oído el profesor, ¿no? Me dice toda seria, ¿y cuál dirías tú, Ramón, que es la personalidad de tus personajes femeninos? Toma ya, casi nada. Luego hay muchas preguntas reiterativas, lógicamente, de cómo escribes, de cómo dejas de escribir. Hace no tanto, en un colegio de Valladolid, precisamente, un niño me dice, tú, Ramón, eres escritor como Zorrilla, es decir, así con busto, o eres de pie, del suelo, del suelo. Digo, pues sí, yo soy de ras de suelo. Como había visto a Zorrilla subido en un pedestal, me dice, tú ya eres como Zorrilla, con busto. Diferentes o sea, son muy categorías. tal. Y una cosa que les interesa mucho es qué se necesita para ser escritor, ¿no? Porque claro, cuando tú logras fascinarles de alguna manera o encandilarles con lo maravilloso que es inventar historias, pues claro, el niño ya sabes cómo es, pues te pregunta, ¿y para ser escritor? Entonces yo, claro, les devuelvo la pregunta y ahí te salen las respuestas más peregrinas, ¿no? Yo te contaría muchísimas, claro, algunos hasta te empiezan a decir, bueno, no tener faltas de ortografía, también, lógicamente. Por ejemplo. Pero sí, pero por ejemplo, hubo una niña una vez que me dijo, yo creo que lo más importante para ser escritor es tener ganas de ser escritor. Ni más ni menos, o sea, era una respuesta absolutamente cabal y luminosa, ¿no? U otro que me decía, yo creo que lo importante para ser escritor es dormir mucho. Digo, hombre, pues, ¿y eso? Dice, claro, porque si duermes mucho, sueñas mucho y luego cuentas los sueños. Digo, perfecto. O sea, realmente el mundo del niño es inmenso, es inconmensurable, sobre todo si le das la libertad. Si tu libro le ha producido libertad y esos encuentros se producen con absoluta libertad y gozo y disfrute, tanto del libro como de la charla, te puedes encontrar con las sorpresas más impresionantes y es lo que yo me suelo encontrar y procuro potenciarlo, ¿no? Y hablando de sueños, ¿dónde sueña usted sus títulos? Porque hay títulos verdaderamente curiosos que yo no sé si están destinados a encandilar un poco la imaginación del público infantil o usted quiere dar algunas claves del propio libro. Pues hay de todo, ¿no? Yo pienso que los títulos, claro, tienen mucho de gancho, sin duda alguna, y tienen bastante o mucho de escaparate, ¿no? Y los escaparates pues se ponen para tentar al viandante y por lo menos entre en el comercio. Otra cosa es que luego compre o que le guste aquello, ¿no? Pero los títulos sí que tienen mucho de escaparate. A mí me suelo detener mucho en los títulos y efectivamente pues mis títulos son bastante llamativos o procuro que lo sean, pero solo tienen, no, más que dar claves es producir esa sorpresa, ¿no? Que invite al lector a entrar en el libro. Algunos están hechos con una cierta mala idea, es decir, me estoy acordando uno de teatro mío que se titula Sentado te engorda el Q, que entonces, claro, los niños enseguida, cuando me lo sacan el tema este, y dicen, pues claro, y Q, y vamos a ver, palabras en castellano que empiezan por Q hay, y empezamos cuadro, cuneta, cuchillo, cuchara, y todos, pero no, aquí es culo. Digo, bueno, ¿y por qué tiene que ser culo? Y ves, es que mis lectores, les suelo decir, son tan inteligentes que a nada que yo les doy una pequeña pista, enseguida desembocan en la palabra oportuna. Es decir, hay mucho de juego también. Yo creo que hay mucho de juego en la literatura infantil, mucho de palabra viva, mucho de aventura, y eso empieza desde el propio título, ¿no? Que el título sea suficientemente atractivo. Y claro, en esto también se dan cosas muy curiosas, porque hay ocasiones en que un niño, cuando estás hablando con ellos y has leído tu libro, va y te suelta, pues yo, este libro tuyo lo hubiera titulado de tal manera, y te suelta un título impresionante, muchísimo más divertido y bonito que el que tienes tú. Y digo, billetero, lo podías haber dicho antes. Claro, el pobre no había leído el libro y no podía. Pero sí, yo creo que los títulos también tienen... Todo empieza en el Érase una vez o en el título empieza la aventura y por lo tanto no puedes fallar o por lo menos debes intentar no decaer en esa tensión y en esa voluntad de captación en ningún momento, ¿no? Ha dicho un biógrafo suyo, una persona que ha escrito sobre usted, que escribe sobre casi todo lo que le pasa. Hay un momento en el que usted se va a África y vuelve con un libro, o por lo menos con la idea de un libro. ¿Es esto cierto? Es decir, ¿usted escribe sobre todo lo que le pasa en la vida? Yo creo que sí. Yo suelo decir, cuando escribo para niños, suelo decir que mis libros los escribo la mitad con los pies y la mitad con la cabeza. Claro,
le aclaro al niño que no tengo la habilidad de manejar el boli con los dedos del pie, que algunos lo tienen, algunos incluso pintan, sino que efectivamente mis libros nacen de andar por la vida, por la vida cotidiana del cada día, de donde recibes ideas, impresiones, anécdotas, eso por un lado, y luego la mitad de la cabeza es eso, que todo ese material lo echas dentro de tu imaginación, de tu fantasía y elaboras tu libro, ¿no? En otro tipo de relatos, pero incluso también en bastantes de niños, sí que he aprovechado mucho incluso mi faceta periodística, ¿no? Es decir, he tomado noticias y las he convertido en literatura. La noticia, al fin y al cabo, es una cosa disecada y te puede más o menos impresionar, pues, como esas mariposas que están disecadas y clavadas en un corcho. Entonces tú puedes dar vida a esa noticia y hacerla. Yo lo he hecho mucho. De hecho, de mi experiencia africana, efectivamente escribí un libro que se titulaba Cuentos negros soberanos, y que no eran otra cosa, todos ellos, que experiencias bien personales de mi estancia en un país africano, o bien de anécdotas o referencias muy directas de protagonistas que habían vivido esas experiencias. Todas ellas nacían de eso. Yo creo que sí, es decir, mi imaginación empieza a funcionar en el momento en que algo de mi entorno la pone a funcionar, ¿no? No sé si en todos mis libros. Yo acabo de publicar ahora un libro que se titula El ángel Pin y el hada violín, del cual estoy muy contento, en el cual los protagonistas son un ángel y un hada, que por cierto no se pueden ni ver, están siempre de morros, pero que les ha tocado en suerte vigilar o tener siempre la misma misión. En este caso, en el primer libro mío, no, digo el primero porque a lo mejor hay más sobre el ángel Pin y el hada violín, que estoy muy contento con estos personajes, les encargan cuidar a una misma niña. Y entonces, nada, no hay ningún tipo de concordancia en cómo deben cuidar a la niña entre el ángel y el hada. Claro, se llevan a matar y la pobre niña lo pasa, no fatal, lo pasa divertido sobre todo. Entonces, claro, ahí hay mucha fantasía, o hay toda la fantasía del mundo, si quieres, ¿no? Y me encanta la fantasía. Pero casi todas mis aventuras nacen de actitudes y situaciones y hechos reales, incluso vividos por la propia vida. Y de esa etapa de periodista que recuerda, ¿tiene alguna añoranza? Su etapa de director de periódico, en unos momentos, en fin, curiosos, ¿no? De la historia española. Pues siempre queda la añoranza, ¿no? Yo creo que la añoranza es un recurso que tenemos, y la nostalgia, pero bañándola siempre, yo creo, de una luz bonita. Sí, yo tengo muchos recuerdos, ¿no? Sobre todo la última parte periodística activa. Ahora sigo en el periodismo, pero vamos haciendo tipo de cosas, de comentarios, de libros y demás. Yo dirigí la Hoja de Lunes de Valladolid en la última etapa, que era justo en el tránsito de la dictadura franquista a la democracia, y fue una experiencia verdaderamente extraordinaria, en todos los sentidos, Porque claro, yo venía de una situación en la que sabías hasta dónde podías llegar, si pasabas la línea sabías a lo que te exponías, y de pronto diriges un periódico con absoluta libertad, pero se dan una serie de fuerzas fácticas que a mí se me dieron subterráneas, que son peores que las otras que te venían de frente, y bueno, tuvo aquellos sus más y sus menos, pero la experiencia fue muy bonita. La experiencia de la Hoja del Lunes que yo dirigí, aparte de otras aventuras periodísticas, siempre la recuerdo con mucha añoranza, porque yo el periodismo lo he querido siempre mucho, sobre todo en el aspecto más humano, como puede ser la entrevista, el artículo que he cultivado mucho, y por lo tanto sí que añoro esa época por lo que tuvo, en este caso sobre todo, de ese tránsito para ver la distinción entre un periodismo y otro. ¿Y le ayuda esa etapa de periodista que necesita decir las cosas pero las dice con cuidado también en la literatura infantil, para esa continencia verbal que hay que tener para los niños y pues, hombre, no decir lo que no se debe? Más que para decir lo que no se debe, yo diría para decir lo que hay que decir con las palabras justas, ¿no? Que esto habría ya que remitirnos a nuestro gran maestro Delibes, en el que él siempre ha dicho que el periodismo fue ese borrador de la literatura y le enseñó, entre otras cosas, a prescindir de lo superfluo e ir a lo esencial, ¿no? En su época todavía más, porque los periódicos eran muy cortos, de 4 páginas, y había que contar todo con una precisión y una justeza total. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Hombre, al niño, más que no decirle esto o decirle lo otro, es cómo hay que decírselo, ¿no? La literatura infantil, yo creo, si algo tiene es libertad absoluta, porque ahí sí que puedes jugar con la fantasía y la realidad absolutamente y completamente. Lo que ocurre es que debes saber adaptarla
pero en el mejor de los sentidos. O sea, no sé cómo decirte, la fabada es buena, es riquísima, pero claro, una fabada no se la puedes dar a un niño, ¿no?, de 4, 5, 6, 7 años. Entonces hay que darle un alimento adecuado, pero ese alimento debe ser riquísimo, ese alimento debe ser también tan extraordinario en su sector como la fabada en el sector nuestro, por poner un alimento duro como es la fabada. Entonces, yo creo que lo que aprendes en el periodismo también es esa precisión, esa justeza para decir las cosas, ¿no? Es decir, yo creo que la literatura muchas veces, más que poner cosas, es quitar, ¿no? Quitar cosas que sobran muchas. Por eso a mí la relectura de mis propias cosas me sirve casi siempre me sirve, y yo creo que a todo el mundo que andamos con el lapicero inventando historias, nos sirve para pulirlo, ¿no? Y el periodismo te da esa... bueno, sin ir más lejos, ahora mismo me llamaban del norte de Castilla con un reportaje que he hecho, ¿y para qué? Para decirme que me he pasado, que hay que cortar. Por lo tanto, se ve que la práctica la tengo un poco lejana y no me he acomodado demasiado. Hablando de Miguel Delibes, que es una de las personas a las que usted conoce mejor, a las que dedica una gran parte de su atención e incluso de su obra. Usted ha escrito o ha ayudado a escribir muchísimo sobre la obra de Delibes. Yo creo que ha hecho una labor extraordinaria, no solo de ayuda al propio personaje, sino de ayuda a los que se quieren acercar a él. ¿Cuándo conoce usted a Delibes y por qué esa amistad que ya al cabo de los años es proverbial? Pues yo conocí a Miguel Delibes, de cuya amistad efectivamente me precio y estoy orgullosísimo. Lo conocí en un momento bastante duro de su vida, al poco de morir su esposa Ángeles, en el 74, es cuando yo llego a Valladolid. Yo llego como redactor jefe de un periódico, el entonces Diario Regional, y yo le pedí hacer una entrevista. Yo le hice esa entrevista, él en ese momento estaba profundamente abatido, incluso era difícil hasta sacarle las palabras. Él siempre ha sido muy conciso y no demasiado dado a lo expresionista, ¿no? Pero en ese momento era tremendamente... Bueno, sea como fuera, yo le hice aquella entrevista periodística y, bueno, no sé por qué motivo, pues como ocurre en la vida con las personas, pues hubo una sintonía que por supuesto fue por su parte, me refiero a que fue él el que nuevamente pues conectó conmigo, empezamos a pasear o a salir, en fin, y ahí se fraguó esa amistad muy larga de mucho tiempo, de colaboración, de cercanía, pero fue en ese momento, fue a través del periodismo también. Yo sé que pasean mucho juntos, y que me imagino que en esos paseos hablan de muchas cosas. ¿De qué cosas hablan? Es decir, ¿de qué cosas hablan dos escritores, uno más veterano, otro más joven? ¿De qué se habla? Bueno, claro, se habla de todo. Bueno, yo creo que los amigos, la gran virtud del territorio de la amistad es poder hablar sin ton ni son y sin contención y sin cortapisas de todo, ¿no? Sobre todo, yo pienso que personajes como Miguel Delibes, que aparte de su humanidad y de su magnitud como escritor, tienen una dimensión pública que Delibes, como sabes, es muy celoso de su propia intimidad, hace que quizá necesiten más que nadie una persona cercana a ella, o varias personas, o un círculo de amigos. En este caso, por supuesto, está su familia por encima de todo, sus hijos, y también yo, en el cual puedan ser absolutamente ellos mismos en todo, ¿no? Es decir, en la manera de expresarse, en la manera de opinar, con esa confianza absoluta de que lo que allí se está diciendo, lo que allí se está comentando, pues va a ser el comentario entre amigos que puede, donde no tienes cuidado ni de la palabra que usas, ni de si te sale un taco, ni si de la opinión de fulanito, cosa que eso a nada que trascendiese mínimamente, pues podía ser motivo, por supuesto, de titulares e incluso de tergiversaciones, como de hecho ha ocurrido con Delibes y con otros personajes. ¿Y llegan ustedes en ese grado de confianza a entregarse lo que acaban de escribir o no? Eso es... Pues por parte de Miguel Delibes conmigo sí, cosa que para mí es un honor grandísimo. Yo ya no me atrevo a tanto, es decir, mi amistad con Delibes siempre ha partido y seguirá rigiéndose por un respeto profundísimo hacia una de las personas
y personalidades humanas y de las letras más grandes que yo he tenido la suerte de conectar y de conocer. Por lo tanto, yo no me atrevo a tanto. Pero él sí que me deja sus novelas. Hombre, por poner un ejemplo, pues El hereje, su última novela, yo la he vivido de punta a cabo, desde las primeras letras hasta la última, sobre todo con todas sus dudas, sobre todo esa novela, que como bien sabes es una novela con ambiente histórico del siglo XVI, que él le venía un poco grande, y ibas a su casa y tenía montones de fotocopias de libros de historia subrayados, porque y luego empezó a hacer fichas, en fin, todas las dudas, todas las pequeñas o grandes sensaciones que iba teniendo de dejarlo, de seguir, todo eso me lo contaba, lo compartíamos, me dejaba los textos conforme iban naciendo. De casi todas sus últimas novelas he tenido la suerte de leerlas y además pedirme él que le diese su opinión sincera, y por supuesto que yo se le he dado, porque a veces la lectura, cuando estás metido y embarrado en la propia creación, aun siendo un delibes, pierdes ciertas perspectivas, y no cabe duda que a lo mejor una frase, una simple frase, ya no digo continuar la novela, pero dice, bueno, pues esta frase es que mal suena o desencaja, o ha habido una reiteración, pues es cierto, ¿no? Y sí, yo he tenido la suerte de que él me deje todos sus textos desde que nos conocemos. Yo ya no me he atrevido a tanto, porque entre otras cosas me parecería que sería hacerle perder un poco el tiempo. No lo creo. Entonces, ¿a quién da usted sus libros antes de mandárselos al editor? Eso sí que es cierto. Yo sí que tengo lectores, y en este caso, sobre todo en los libros infantiles, tengo niños que conozco. Lo que pasa es que los niños crecen, claro. Entonces tengo distintos... Cuando voy por los colegios, aquí en Valladolid tengo... en mi familia tengo gente allegada, muy allegada a mí, lógicamente, que también son muy rigurosos, que es lo que debe ser. Y luego yo tengo un privilegio, que es esto que decíamos de los encuentros con los niños. Pues entonces, ¿qué hago? Cuando estoy escribiendo un texto nuevo, pues me llevo a lo mejor un trozo o un capítulo y lo leo, lo suelto y veo cómo va cuajando, e incluso recibo opinión. No, pues este personaje, con lo cual fíjate qué ventaja es para mí el poder ser ellos mismos, esos lectores futuros, los que de alguna forma van configurando, conformando o aprobando o desaprobando lo que yo voy haciendo. Ellos, que son mis destinatarios, procuro que sean mis lectores antes de publicarse el libro. ¿Sí? ¿Los niños son iguales en todo el mundo? Porque veo que, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública mexicana le publica un libro que se va a difundir en todas las escuelas y colegios en México. Sí. ¿Cómo conecta usted con los niños mexicanos? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que iguales. El ser humano y los niños, sobre todo el niño que todavía no está condicionado, ya no iba a decir maleado, pero condicionado por todo lo que supone la edad adulta, yo creo que son iguales en todo el mundo. En este caso, yo tengo publicados unos cuantos libros con la editorial Norma, que es la que ha publicado este libro. En realidad ellos lo publican en Bogotá, en Colombia, pero tienen toda difusión en toda América Latina, y esto fue un concurso que hizo el Ministerio de Educación mexicana entre editoriales, y eligieron este libro mío, ¿no? Se llama Solomán. Y he visto que funciona muy bien. De hecho, los 5 libros que yo tengo en Sudamérica funcionan fenomenal, puedo decir con todo el orgullo. Alguna vez he estado allí, he hablado con los niños son siempre igual. ¿Qué puede variar un poquito? Poco, a veces el vocabulario, muy poco. Por ejemplo, en Colombia se habla un español extraordinario, y mis libros, en las cláusulas de los contratos, lo único que tienen que pueden cambiar, me parece que es el 2% para adecuarlo a la manera de hablar del vocabulario de allí. Pero luego tú lees el libro en la edición de allí y no te das cuenta en absoluto, o muy poco, una palabra que otra, de esos cambios. Luego yo creo que sí, que los niños reciben las historias, si están contadas con ese sentimiento del oído, diríamos sentimental y sensible, igual en todas partes. El tiempo se nos va. Háblenos un poco, antes de terminar, de uno de los personajes a los que usted tiene más aprecio, más afecto, que es Renata. Que es un personaje muy de su invención. Pues Renata ya ha protagonizado 3 libros, está a punto de salir un cuarto, es la primera vez que lo digo, está a punto de salir un cuarto, y estoy muy contento con él. Estoy muy contento por lo mismo que decíamos antes, porque los niños lo han recibido muy bien, ¿no? Es un personajito, es una niña que de alguna manera podríamos decir que es una abanderada del juego infantil, ¿no? El primer libro nace
Pues un poco lo que comentábamos también antes, ¿no? De ver la realidad de mi entorno y de cómo los niños están a veces súper ocupados con mil trabajos escolares, posescolares, tareas y tal, y no tienen tiempo para la asignatura más importante del mundo, que es jugar, ¿no? Yo siempre les suelo decir que tenemos determinadas las horas que hay que jugar en la vida y que cuando nos muramos, que queda mucho a los niños, fíjate cuando dices eso, cuando nos muramos, no sé si nos preguntarán si fuimos buenos o malos, pero nos van a preguntar si jugamos las 856.560 horas que teníamos que jugar. Y si no las has jugado, malo, malo, por lo tanto hay que jugar. Y entonces Renata nace con ese afán de reivindicar ese derecho del niño a jugar, por supuesto contado siempre en forma de aventura. En el primer libro de Renata, la pobre está súper ocupadísima. Lo que ocurre es que ella busca todos los subterfugios para encontrar juegos. Es decir, incluso, pues no, me estoy acordando ahora, por ejemplo, que ella toca el piano, pero en un momento dado ven que en las fichas en cada ficha blanca ha puesto puntitos de dominó, y casi ella está imaginándose que juega al dominó. Cosas de esas que los niños tienen. Y por lo tanto, sí, le tengo muchísimo cariño a este personaje, y por las satisfacciones que me ha dado, y porque sobre todo los niños siguen disfrutando mucho con él. Muchísimas gracias, Ramón García. Muchas gracias. Gracias.